Hola, ¿qué tal? Qué gusto que se conecta en otra sesión de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En este estudio que tenemos, usted puede verlo aquí, es el Evangelio de Marcos, el segundo evangelio presentado en el Nuevo Testamento, el segundo también de los evangelios sinópticos, llamado así junto con el de Mateo y con el de Lucas, puesto que presentan temáticas en estructuras similares. Un evangelio muy cortito de apenas 16 capítulos, eh, pero muy puntual, muy conciso, ¿no? Sabemos que Mateo nos presenta hasta 28 capítulos, es decir, de Lucas, que nos presenta 24 capítulos, ¿no? Pero a diferencia de Mateo y de Lucas, que nos hablan sobre muchas parábolas, sobre muchas enseñanzas, se profundiza mucho en la enseñanza. Marcos se enfoca más hacia las acciones, ¿no? De ahí que es conocido este evangelio como el evangelio de la acción o el evangelio del siervo, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos presenta este Jesús maestro teólogo, ¿no? Sino nos presenta este Jesús sanador, este Jesús libertador o liberador, ¿no? Un Jesús llevando a cabo su ministerio de dar su vida por cada uno de nosotros. La verdad es que es un evangelio maravilloso. Entonces vamos a iniciar, si le parece, haremos una breve oración y comenzamos con este hermoso estudio del Evangelio de Marcos. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias porque eres bueno. Gracias Dios por tu palabra, por tu bendita palabra, porque Señor, siempre nos guías a través de ella. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, y en tu bendito nombre, mi Dios, en tu bendito nombre, ayúdanos, Señor, a vivir más conforme a tus propósitos y a contagiar a otros del gran Dios que tenemos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, bueno, pues entonces entremos de lleno a lo que sería la sesión 3. Gracias a Dios ya estamos en nuestra tercera sesión, lo puede ver usted aquí, donde nos estamos basando en este libro que se llama precisamente Jesucristo en Acción, que es un comentario que escribe Arturo Collins, un misionero norteamericano que va a trabajar sobre todo en la región de Centroamérica. Él va a trabajar mucho en Centroamérica, principalmente en los países de Nicaragua y El Salvador. Él va a ser vicepresidente, perdón, de lo que se conoce como el CAM International, que es una organización de iglesias bautistas, si no me equivoco, ¿no? Él es graduado del Southeastern Bible College en Birmingham. Y bueno, pues la verdad es que es una persona que nos ha dejado bastantes estudios bíblicos muy interesantes. A mí uno que me gusta mucho. Por ahí tiene unos escritos acerca de Apocalipsis bastante interesantes. Tenemos el estudio de Génesis, por ejemplo, también con Arturo Collins, y este de Marcos, que también no tiene desperdicio. Como puede ver, un libro pequeñito, pero bastante conciso, ¿no? Bastante directo y enriquecedor. Bueno, pues una vez hecho el comercial, no más que comercial, pues es una recomendación y a la vez también presentar la garantía del material en el cual nos estamos basando. Un estudio en 12 capítulos que empatan muy bien con las 12 sesiones de nuestros cursos, y entonces estamos entrando de lleno a lo que sería el capítulo 3, que Arturo Collins lo titula como Jesucristo selecciona y entrena a los 12. Entonces hoy hablaremos del llamado a los 12 apóstoles, ¿no?, que Jesús va a realizar como parte de su ministerio. Entonces, pues entremos lleno, igual en acción, manos a la obra. Y bueno, pues piense usted, por ejemplo, cuando trabajamos en una empresa, ¿no? Y queremos contratar personal. ¿En qué nos fijamos? ¿No? Muchas veces nos fijamos sí en un perfil de habilidad. Necesito personas que sean capaces de realizar las tareas para las cuales los voy a contratar. Pero también
me fijo en un perfil actitudinal, ¿no? Cómo son sus actitudes, sobre todo si tiene que trabajar, por ejemplo, en equipo, ¿no? Si la persona no solamente es capaz de hacer las tareas que le voy a encargar, sino también si la persona es enseñable, es decir, si está dispuesta a seguir recibiendo mayor capacitación. ¿Cómo es su desenvolvimiento con otros, el trabajo en equipo, ¿no? Es una persona que sabe trabajar en equipo, que sabe hacer trabajo colaborativo y trabajo cooperativo, ¿no? O siempre quiere imponerse ante los demás, etcétera, ¿no? Si tiene identidad con la empresa, se va a identificar con la empresa, o es este típico trabajador que lo tengo en la empresa, y siempre está hablando de otras empresas. En otra empresa donde yo trabajaba era mejor, porque, ¿no? Y tenemos estos, haga de cuenta que es como este Israel que está todo el tiempo viendo Egipto, ¿no? Estábamos mejor en Egipto donde teníamos ollas de carne, etcétera, ¿no? Y también nos interesa dentro del perfil de las personas que vamos a contratar su capacidad de liderazgo, ¿no? Si bien es cierto que quizás no vamos a contratar gerentes, pues sí necesitamos contratar a personas que sepan dirigir equipos de trabajo, ¿no? Bueno, Jesús va a hacer una elección de sus discípulos y de 12 en especial, y no lo va a hacer de acuerdo a capacidades evidentes, al menos evidentes a los ojos humanos. De hecho, si lo analiza, si usted analiza a cada uno de estos 12, bien podríamos descartarlos. Yo estoy seguro que muchas iglesias los hubieran rechazado. Si los liderato de una iglesia les presentaron, oye, fíjate que ahí hay unos muchachos que están pescando y podrían ser los pastores de la iglesia, ¿qué te parece? Y conociéramos a Pedro, Juan, Andrés, a Jacobo, híjole, difícilmente, creo yo, ante nuestros ojos humanos, les hubiéramos aceptado, más bien les hubiésemos rechazado, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, humanos, al fin y al cabo, estamos muy limitados en ese sentido. Sin embargo, tenemos que aprender que en este caso la elección fue divina. ¿Por qué? Porque como siempre Dios nos lo ha enseñado, Él ve lo que el hombre ve, Él ve más allá, Él ve el corazón. Recuerda, esta enseñanza está en Samuel, ¿no? Primera de Samuel, donde Samuel es enviado a ungir a uno de los hijos de Isaí para ser rey de Israel. Y él piensa que es el hijo mayor de Isaí, por lo que se entiende un joven fuerte, ¿no? Que va a andar pensando en el chamaco, discúlpeme usted la expresión, en el mocoso de David, ¿no? Sin embargo, esto es lo que Dios le dice, no veas a su parecer, porque Dios ve más allá de lo que el hombre ve, Dios pesa el corazón. Entonces Dios ya tenía elegido a David, ¿por qué? Porque conocía su corazón, ¿no? Y lo mismo va a pasar con Jesús en la elección de estos 12. Le puse ahí la cita de 1 Corintios 1:27 porque también Pablo nos ministra en este sentido, ¿no? Pablo nos dice ahí en 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Dios no buscó, Jesús no fue a las sinagogas a buscar su equipo ministerial. Jesús no fue a la escuela rabínica a conseguir, no fue con los herodianos, no fue con los esenios, por ejemplo, estos que les encantaba la escatología. No, vamos, no fue ni siquiera con los celotes, de todos estos revoltosos, insurgentes. No, fue por unos pescadores. Cuando uno lo analiza, lo veremos más adelante. Un cobrador de impuestos famosos por ser corruptos, sí va a jalar por ahí a un celote.
estas personas que eran una especie como de revolucionarios que estaban en contra del imperio. Es decir, uno se pregunta, Señor, ¿qué estabas pensando? Pero Jesús, como Dios, ve el corazón. Dice la palabra que Jesús sube un monte. Marcos nos dice que Jesús sube un monte y desde ahí hace el llamado, ¿no? Lucas nos da más detalles porque Lucas nos dice que una noche antes Jesús estuvo orando cerca del monte toda la noche, dice Lucas, y entonces sube a la mañana al monte y ya llama a los primeros de ellos, a los pescadores precisamente, ¿no? Y bueno, atendiendo a la idea ya más completa con Lucas, pues note usted la importancia de la oración. Muy importante, mi hermano, mi hermana. Tú que estás escuchando esta clase, es muy importante el papel de la oración. La oración no es una excusa para que tú te sientas con permiso de hacer algo. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Simplemente la oración para tomar los alimentos, ¿no? La oración no es un acto protocolario para hacer oficial el inicio de un banquete, de una merienda, de una comida. Es en verdad dar gracias a Dios por la provisión puesta en la mesa. Es la súplica porque esa provisión de la cual nosotros estamos gozando también pueda ser llevada a aquellos que por alguna circunstancia no lo tienen. Eso es la oración. Y la oración cobra mucha importancia, sobre todo cuando hay que tomar decisiones importantes. Y Jesús tenía que tomar una decisión importante. ¿Por qué? Porque iba a hacer la elección de sus discípulos, pero no solamente de sus discípulos, sino de aquellos a los cuales les será entregada la encomienda de extender el reino de los cielos. Entonces es sumamente importante. Cuando usted tenga una decisión, en la vida nosotros enfrentamos decisiones. Hay por ahí un estudio, no recuerdo bien las cifras, pero hay por ahí un estudio que establece un promedio de cuántas decisiones tomamos al día, ¿no? Desde la ropa que vamos a elegir, desde que decidimos si nos vamos a bañar o no, ¿no? La ropa que nos vamos a poner, si vamos a usar el auto, si vamos a usar transporte público, bla, 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 ¿no? Y está interesante el dato del número de decisiones, ¿no? Pero tenemos que entender que hay decisiones que son muy importantes. La carrera que vas a estudiar, la persona con la que te vas a casar, si vas a tener hijos, ¿no? Y creo yo que ante todo este tipo de decisiones, la oración es fundamental. Me atrevo a decir que es trascendental, ¿no? Trasciende inclusive estas decisiones. Entonces, pues es una hermosa enseñanza que nos deja Lucas, sobre todo, al referirnos que Jesús oró toda la noche para después, al siguiente día, hacer la elección de sus discípulos. Y también nos queda muy claro que la decisión es soberana, porque nos refiere Marcos, nos refieren los tres evangelios, tanto Mateo como Marcos y como Lucas, que son los que narran la elección de los 12. Juan no lo va a hacer en su evangelio, pero sí, los tres sinópticos nos describen que Jesús llamó a los que quiso, ¿no? Esto es muy importante. Jesús llama al que Él quiere. Entonces, cuando de repente tú volteas a ver a un líder, a un pastor, y dices, ¿cómo es posible que sea líder? ¿Cómo es posible que sea pastor? Ojo, tú no sabes si Dios lo puso ahí. Y aunque a ti te parezca un absurdo, Dios lo puso ahí. Te pongo este ejemplo. Vas a decir, ¿quién, hermano? ¿Quién? De nombres. Judas Iscariote. Judas Iscariote. Si lo analizamos con ojos humanos, es un absurdo que haya sido elegido. Pero si lo vemos con ojos espirituales, era necesario que estuviese ahí. Era necesario que estuviese ahí. Dios no se equivoca.
Dios no se equivoca en sus elecciones. Jesús no se equivocó al elegir a sus discípulos. Lucas aclara que los llama discípulos, ¿no? Ahí en Lucas 6:13, ¿no? Que nos está sirviendo como complemento del pasaje que estamos estudiando en Marcos, ¿no? Lucas en el capítulo 6, versículo 13 dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ojo aquí, esto es muy importante, porque hay una diferencia entre discípulos y apóstoles. Y Lucas nos dice que ya cuando era de día, mire, lo tomo desde el 12, si bien le parece. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. ¿Cuántos? No sabemos. Muchos. Y escogió 12 de ellos. Ojo con esta preposición de. Escogió a 12 de los tantos que había ahí. De los discípulos escogió a 12, los cuales llamó apóstoles. Entonces, note la diferencia entre ser discípulo y ser apóstol. El discípulo es un aprendiz. Es un aprendiz cuya característica es que va siempre a seguir a su maestro. Yo sé que para nosotros es un tanto extraño este pasaje donde de repente Jesús se voltea y le dice a unos pescadores, venid en pos de mí, que yo os haré pescadores de hombres. Y dice la palabra que al instante dejan las redes y lo siguen. No diría quién hace eso hoy en día, ¿no? Es imposible. Era una práctica muy común, sobre todo en una cultura helénica, por ejemplo, era una práctica muy, muy, muy común que de repente se levantara alguien como maestro e hiciera eso, ¿no? Saliera a la calle, empezara a ministrar, a enseñar, entonces la gente lo seguía, ¿no? Lo que pasa es que lamentablemente nos quedamos con la idea de que cuando nos dice la palabra que dejaron las redes es como que abandonaron esa vida, ¿no? Y la sesión pasada estudiábamos que ellos no dejaron sus hogares y no dejaron de ser pescadores o el oficio que tenían, ¿no? Piense usted en Mateo. Mateo no dejó de ser cobrador de impuestos. De hecho, él organiza después un banquete con sus compañeros cobradores de impuestos. La diferencia es que ya no era un corrupto, ¿no? Pero Juan, Jacobo, su hermano, Pedro y Andrés, su hermano, no dejaron de ser pescadores. De hecho, cuando el Señor muere, el Evangelio de Juan nos dice que ellos estaban pescando cuando el Señor se les aparece resucitado. Ellos no dejaron de ser pescadores. Entonces, el hecho de que la Biblia nos diga dejaron las redes no significa que dejaron su vida, ¿no? Y casi se enclaustraron en andar ahí, pues discúlpeme usted la palabra, mendigando o vagando en este discipulado. No, sí seguían al Señor Jesús, sí seguían las enseñanzas, como sucedía en tiempos antiguos con los maestros. Sí se seguía al maestro, pero se seguía teniendo una vida. La única diferencia es que, ok, yo me presentaba a mi trabajo, hacía mi trabajo y llegaba un momento en el día en que yo lo destinaba a ir a aprender con mi maestro, ¿no? Entonces eso me volvía un discípulo. Es así que entonces Jesús tiene muchos discípulos que son personas que pues, seguirán teniendo su vida de comerciantes, ¿no? Que destinaban cierta hora al día para seguir a Jesús, seguir al Maestro, escuchar sus enseñanzas. Pero otra cosa muy diferente es ser apóstol. Un apóstol es un mensajero, pero es un mensajero muy particular, porque es una persona que lleva un mensaje representando al autor del mensaje. Entonces lo vuelve como una especie de embajador, ¿no? Recuerda que un embajador es un representante de alguien, ¿no? El embajador de México en Estados Unidos es una persona que representa al gobierno mexicano en suelo norteamericano, por ponerle un ejemplo, ¿no? Entonces, todos los que subieron al monte eran discípulos, pero no todos fueron designados apóstoles. Esto es muy importante.
Él establece apóstoles y los va a establecer para los siguientes propósitos, ¿no? A diferencia de los discípulos, los apóstoles es necesario que estén con Él. Los establece para que estén con Él. ¿Por qué? Por lo que les va a encargar. ¿Qué les va a encargar? Predicar. Y no solamente eso, sino que les va a dar autoridad para sanar y para echar fuera demonios, ¿no? Y entonces comienza esta escuela ambulante de Jesús, ¿no? Pero a diferencia de estas escuelas sofistas, por ejemplo, donde el sofista salía y empezaba a filosofar y la gente los iba siguiendo simplemente para escucharlos, con Jesús no es así. ¿Por qué? Porque Jesús ha venido a rescatar lo que se había perdido. Y entonces, como lo establece el autor, hay que entrar manos a la obra, en acción, ¿no? Diciendo y haciendo. Y entonces, efectivamente, nosotros podemos ver a lo largo del Evangelio a Jesús, el Maestro, y sus discípulos apóstoles, no solamente predicando, sino también participando con milagros que sustentaran la predicación, etcétera, ¿no? Note usted, el primer ministerio que les encarga a Jesús a sus apóstoles es precisamente el de la predicación. En la sesión pasada decíamos, nosotros podíamos ver que la prioridad de Cristo era predicar el reino, no hacer milagros, no sanar gente, no liberar endemoniados. Esas eran circunstancias que se daban para, decíamos, dar autenticidad al mensaje. No que el mensaje no sea auténtico, la buena nueva del Evangelio es auténtica, pero el milagro le da autenticidad para el que duda. Mucha gente de repente dudaba, entonces Jesús hacía proezas. Le puse aquí un comparativo de los 12 apóstoles que los 3 evangelios sinópticos nos comparten, ¿no? Está la lista que aparece tal cual en el evangelio de Mateo, la que aparece en el evangelio de Marcos y la que aparece en el evangelio de Lucas. Podemos decir que estos son los típicos datos obligados en toda escuela dominical. Toda persona debiera saberse de memoria, por ejemplo, le pongo ejemplos, toda persona debiera saberse de memoria los nombres de las 12 tribus de Israel, toda persona debiera saber de memoria los nombres de los libros de la Biblia, su clasificación, cuáles son los de la ley, cuáles son los proféticos, los poéticos, cuáles son los históricos, ¿no? Etcétera. Bueno, todos debían de saber al menos los nombres de los 12 discípulos, ¿no? Yo sé que para los que les encanta estudiar, y mi hermano, me sé hasta las 7 iglesias de Apocalipsis, etcétera, ¿no? Si no lo sabe, bueno, mire, aquí le compartimos la lista de los 12 discípulos mencionada en los 3 evangelios sinópticos, con algunas diferencias, ¿no? Usted puede tomar una captura de pantalla de este video que está observando, ¿no? Y bueno, pues estudiarlos con mayor detenimiento. Le quiero dar aquí algunas observaciones. Por ejemplo, en las 3 listas Pedro encabeza siempre, ¿no? Lo que hablaría de la probabilidad de que Jesús lo contemplara como líder, ¿no? Es un poquito riesgoso decir esto, porque pareciera que estamos alimentando la idea del catolicismo romano de establecerlo como el sumo pontífice, ¿no? Y bueno, no, la idea de Jesús no era que Pedro fuera el sumo pontífice, ¿no? Pero creemos que sí, Pedro sería considerado como el líder al menos de este grupo de 12. No más importante que líderes que surgirán después en otros centros cristianos importantes, como por ejemplo la iglesia de Antioquía. De hecho, en la iglesia bíblica del libro de los Hechos
Se nos narra después que Jacobo es el líder de la iglesia de Jerusalén. Lo extraño es que no sea Pedro. Pedro que todavía está vivo. Hay quien dice, no, lo que pasa es que Pedro ya había muerto. No, Pedro ya se encuentra en Roma. Entonces, ok, Pedro no es el líder de la iglesia de Jerusalén. Vemos que es Santiago o Jacobo, el hermano de Jesús. Pero lo que sí podemos ver en esta lista es que al menos Pedro sería considerado como el líder de los 12 en un liderato no humano. Eso es importante recalcar, ¿no? De hecho, siempre me gusta poner este ejemplo, ¿no? Porque refleja mucho nuestro corazón. Jesús le dice a sus apóstoles, vayamos a Jerusalén porque es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado y sea crucificado. Y es una noticia, pues, que si la analizamos es muy triste, ¿no? Pero dice el pasaje que en el camino venían discutiendo quién sería el mayor, o sea, quién se quedaría, discúlpeme usted, quién se quedaría con el changarro, ¿no? O sea, lejos de que ellos traten de meditar en esta situación, oye, qué triste, en verdad, Señor, en verdad es necesario que mueras. ¿Por qué sería necesaria tu muerte, Señor? No, estos venían discutiendo quién va a mandar después de que se vaya Jesús. Eso es un liderato con ojos humanos, a lo cual Jesús responde, ¿qué vienen discutiendo? Quieren saber quién es el mayor. Quien quiera ser el mayor tendrá que hacerse como el menor. ¿Por qué? Porque los reyes se enseñorean sobre las naciones, pero entre vosotros no será así. No enseñoreen como enseñorea el hombre, enseñoreen como enseñorea Cristo. Y si Cristo ha servido, nosotros con mayor razón, ¿no? Es curioso también que las tres listas están encabezadas por los hermanos pescadores, llamémosle así, ¿no? Porque hay otros hermanos que veremos más adelante. Pero al menos estos hermanos pescadores, que son dos hijos de Jonás, Pedro y Andrés, ¿no? Y los hijos de Zebedeo, que son Juan y Jacobo. Entonces, en las tres listas encabezan siempre estos pares de hermanos. Es curioso porque en la lista de Mateo y de Lucas aparece Andrés en segundo lugar, mientras que en la lista de Marcos es Juan quien aparece en segundo lugar. ¿Por qué rompería Marcos el orden y pondría a Juan antes que Andrés, si Andrés hace par, digámoslo así, con Pedro por ser su hermano? Porque recuerden que dentro de esos 12 hay un círculo íntimo formado por Pedro, Jacobo y Juan. También se menciona a Bartolomé, que es Natanael que refiere Juan en el versículo 45 del primer capítulo, el cual es encontrado por Felipe, otro de los mencionados en estas listas, ¿no? Entonces, pues Bartolomé que mencionan estas listas seguramente es el Natanael referido por Juan, y lo que le da fuerza a esta credibilidad o a esta creencia, perdón, es que está precisamente mencionado después de Felipe. Se menciona a Jacobo, hijo de Alfeo, que también es conocido como Jacobo el Menor, ¿no? Aparece por ahí un Tadeo, en una lista aparece con otro nombre, se lo voy a mostrar aquí, Lebeo, en la descendencia, en los discípulos referidos por Mateo. En algunas versiones aparece como Lebeo, en las otras aparece como Tadeo. Del cual aparece también Judas como hermano de Jacobo el Menor. Algunos refieren a Tadeo como Judas, hermano de Jacobo el Menor. Es decir, serían hijos de Alfeo. Es el otro par de hermanos que le mencionaba, ¿no? Jacobo y Tadeo, que también es Judas, son hermanos, hijos de Alfeo, ¿no? Entonces piénsalo así, están los hijos de Jonás, los hijos de Zebedeo y los hijos de Alfeo.
Aparece un Simón que tanto en Mateo como en Marcos son mencionados como el cananista. Lucas lo refiere como el celote. ¿Quiénes son los celotes? Son un grupo reaccionario, es un grupo que no estaba de acuerdo con el imperio romano y que constantemente provocaban revueltas, algo así como golpes de Estado, no golpes de Estado porque no era como tal en toda una ciudad, en toda una región, pero le comento, por ejemplo, hay registros de estos grupos de celotes que de repente emboscaban a soldados romanos para asesinarlos. Y de esta manera, muy sutilmente, trataban de desaparecer al imperio romano, que obviamente pues no tendrá éxito. Entonces, quiero hacer un paréntesis aquí para que hagamos una reflexión. Me voy a regresar a la lista anterior. Note usted aquí en el 11 está Simón el cananista, tanto en Mateo como en Marcos. ¿Okay? En Lucas aparece en el lugar 10. El celote o el cananista, el defensor de la región de Cananea, o el celote, ¿no? Este insurgente, este rebelde al imperio romano. Espero que quede clara la idea. Bien, vamos a ver el número 8, refiere al Evangelio de Mateo, se refiere al mismo. El 7 en los Evangelios de Marcos y Lucas. Mateo es un publicano, es un cobrador de impuestos que trabaja para el imperio. ¿Se imagina? Dentro de la elección de mis discípulos, tengo a dos personas que políticamente son los polos opuestos. O sea, estos dos bien se pudieron haber matado ahí, ¿no? Estos dos se pudieron haber matado ahí sin problema. Y me gusta ponerlo de esta manera. Discúlpeme usted por estas ilustraciones, ¿no? Pero es como si de repente tomáramos o sea, un terrorista. Piense usted en estos movimientos extremistas del Islam, ¿no? Tomamos a un terrorista de, no sé, algunos de estos grupos y lo metemos a un elevador con algún occidental hipercapitalista, por poner un ejemplo. Les metemos ahí un elevador. Jesús tomó estos dos extremos políticos, reaccionarios, y los pone a trabajar juntos. Y viene la pregunta de oro: ¿cómo lo logró Jesús? Bien, tenemos que entender que Jesús trabajó primeramente en el corazón de ellos. Sí, Mateo es conocido por cobrar impuestos para el imperio, pero Dios trabajará en su corazón para que desarrolle un amor por encima del imperio, que es el amor de Dios. Sí es cierto, Jesús llamará a Simón un hombre cuya práctica era ir en contra del imperio y luchar por ideales de libertad. Jesús trabajará en su corazón para amar algo más arriba y más allá de los ideales de libertad. Y cuando Jesús trabaja en el corazón de ambos, tanto Mateo como Simón pueden reconocer, muy por encima de sus ideales, hay algo que los hermana, que es precisamente la voluntad de Dios. Entonces, esto es una lección muy importante para nosotros, sobre todo en la vida de iglesia, donde quizá tú políticamente puedas apoyar al partido rojo y yo apoyo al partido azul. Y no tendríamos por qué engancharnos en discusiones, ni pelearnos, ni odiarnos, porque por encima de tus preferencias políticas, sociales, económicas, lo que tú quieras, hay algo que tenemos que amar más.
Dice la palabra que no todo aquel que me dice Señor entrará al reino de los cielos, sino aquellos que hacen su voluntad. Independientemente de tu preferencia política, por ejemplo, tienes que amar hacer la voluntad de Dios. Y eso te hermana con cualquier otro que ame más hacer la voluntad de Dios. Es una lección muy interesante cuando uno empieza a analizar las listas de estos apóstoles. Y bueno, ¿qué decir de el 12º? Siempre es colocado al final, Judas Iscariote. Hablar del Iscariote nos habla de que es el único de todos ellos que no es Galileo. De hecho, él viene de una región de la tribu de Judá. Y es gracioso, ¿no? Nadie esperaría que aquel que entregaría al Señor viniera de la tribu de la cual procede el Señor, ¿no? Si ustedes me preguntaran, ¿no? O se preguntara, si tuvieras que escoger a un traidor, ¿de qué tribu de Israel lo escogerías? Pues yo pensaría, por ejemplo, de Rubén, ¿no? Que fue primogénito y que era medio atrabancado, o de Dan, ¿no? Un hijo un tanto rebelde. Si usted revisa las profecías que Jacob le da a sus hijos, vea las profecías, de uno de ellos se refiere que es un asno salvaje, ¿no? Es un burro de estos salvajes que atacan, etcétera, porque tenían un temperamento complicado, ¿no? Yo nunca me hubiera imaginado que pudiera proceder de la tribu de Judá. Y siempre es mencionado cuando se enlistan los discípulos. Qué triste cuando la referencia para ubicarlo es Judas Iscariote, el que entregó al Señor, el traidor, ¿no? Pero bueno. Dice la palabra que Jesús y sus discípulos estaban reunidos, posiblemente por el contexto, en una casa en Capernaum, posiblemente la de Pedro. Dice que ahí se junta la multitud y entonces está la multitud que ya Jesús y los discípulos de plano no prueban pan, no prueban bocado. Y entonces se presentan los familiares de Jesús para tomarlo, para prenderle. ¿Por qué? Porque decían que este cuate está fuera de sí, ¿no? Está loco. Sin embargo, son interrumpidos por los escribas que llegan a confrontarlo y lo llegan a acusar con acusaciones drásticas. Este hombre está poseído por Belcebú. Y es por Belcebú, este príncipe de los demonios, que este hombre echa fuera demonios. A lo cual Jesús responde con esta pregunta retórica. Jesús era muy dado a usar preguntas retóricas, ¿no? Y Jesús responde, ¿puede acaso Satanás echar fuera a Satanás? Y entonces comienza a presentarle a los escribas una serie de argumentos que son irrefutables, ¿no? O sea, un reino no puede permanecer dividido porque este reino se cae. Una casa no puede permanecer si está dividida. Y esto nos da la idea de que Satanás nunca va a estar dispuesto a traicionarse. Y con esto Jesús declara la imposibilidad de que Satanás conozca su fin en ese momento, porque Satanás va a tener un fin y va a conocer su fin, pero no será en este tiempo. Es necesario que primero el Hijo del Hombre sea entregado. Nosotros podemos ver el fin de Satanás hasta el libro de Apocalipsis. Una vez que es apresado, vienen estos famosos 1000 años, lo que conocemos como el milenio. Dice que después Satanás será nuevamente soltado y después vendrán los juicios. Y es ahí donde Satanás es arrojado al lago de fuego. Ahí será el fin de Satanás. Pero no podía ser en este momento. Entonces, si Jesús estuviese o hubiese estado poseído por Belcebú, por el príncipe de los demonios, eso significaría la derrota de Satanás, porque no puede permanecer si está dividido y sería el fin de Satanás. No es posible en este momento, tienen que ocurrir otras cosas. A ojos de los judíos, mira, no puede ser el fin de Satanás porque ni siquiera ha venido el Mesías que se espera, ¿no?
¿qué crees? Yo soy el Mesías. Este Mesías tiene que ser este siervo sufriente del cual habló Isaías, que tendría que padecer y ser entregado, ¿no? Es profunda la respuesta de Jesús si lo analizamos, ¿no? Y entonces Jesús hace revelaciones. Mira, todos los pecados pueden ser perdonados. Eso se muestra la misericordia y el amor de Dios. Incluso cualquier blasfemia. No sé si te ha pasado cuando de repente asistes a una fiesta con tus familiares o tus amigos y te empiezan a hacer burla porque eres cristiano y de repente empiezan a hacer declaraciones que se vuelven verdaderas blasfemias, ¿no? Oye, que se embarazó tu esposa, seguramente como eres cristiano, la embarazó el Espíritu Santo, ¿no? Y así de, ay, oye, cuidado con lo que estás bromeando, ¿no? Y de hecho Jesús remarca una excepción. Ok, mira, todos los pecados son perdonados, incluso cualquier blasfemia. Cuidado cuando se blasfema contra el Espíritu Santo, porque eso es una causa de sentencia de juicio. Usa la palabra reo, te vuelve un reo del juicio. ¿Por qué? Porque los escribas, ¿en dónde estuvo la blasfemia de los escribas? Que ellos atribuyeron una obra poderosa del Espíritu Santo, se la atribuyeron a Satanás. Y eso es una terrible blasfemia. Entonces los familiares vuelven a intervenir. Yo creo que los familiares se sienten hasta, por decirlo así, apoyados por los escribas. Entonces envían a llamarle con autoridad, ¿no? Llega un mensajero, oye, tu madre y tus hermanos están afuera, ve porque te están llamando, ¿no? Si revisamos el contexto, porque dicen que estás loco, que estás fuera de sí, ya están exigiendo que salgas. Entonces sucede algo interesante. ¿Por qué? Porque primero que nada Jesús rompe con toda jerarquía humana. Él establece su autoridad. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Como para que yo tenga que ir simplemente porque ellos me llaman. Y rompe todo esquema humano, toda jerarquía humana, toda jerarquía piramidal humana. Todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y esa es mi madre. Le pongo como ejemplo rápido lo que sucede en lo descrito en el 3er capítulo del Evangelio de Juan, las famosas bodas en Canaán, donde se acaba el vino y los apóstoles van a ver a María y María va a ver a Jesús. Y prácticamente entendiendo el contexto, pues María le está exigiendo a Jesús que tome cartas en el asunto. Y la respuesta de Jesús, tengo que ver yo contigo, mujer. Es algo así como, espérate, no te toca a ti el dar la orden, ni a mí el obedecerla. Porque lo que yo represento, quien yo represento es mayor a ti y a cualquier hombre. Porque Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y pues, si bien es cierto que María le había dado a luz, no tenía una jerarquía sobre él. Y es una manera muy educada de poner en su lugar a María. Ojo, porque de repente a los protestantes, a los evangélicos, se nos acusa de odiar a María. Y no, damos gracias a Dios y glorificamos a Dios por usar a María como este instrumento. Pero no le vamos a dar a María una jerarquía más allá de la que Dios tiene. Por eso es que, lo siento, pero para nosotros María no es ni redentora ni corredentora, no es intercesora. Porque discúlpenme, la crucificada no fue María. Porque María no fue la que encarnó. María no fue la que fue crucificada, ni la que fue sepultada, ni la que fue resucitada. Y aunque muchas corrientes religiosas o algunas corrientes religiosas hablan que ascendió, en realidad no hay ascensión de María, no lo describe la Biblia. Y quien viene por su iglesia no es María, es Cristo Jesús. De ahí que Pablo le llama el autor y consumador de la fe, porque Él es el que lo hace todo. Entonces es interesante cómo aquí Jesús rompe con toda jerarquía y establece su
su autoridad. Bueno, pues para terminar con nuestra clase, vamos a reflexionar, ¿no? Hemos visto acerca de Jesús y cómo hace un llamado de acuerdo a su soberanía. Eh, ¿Está usted de acuerdo con el llamado de Dios en su vida? ¿A qué lo ha llamado Dios? ¿A qué lo ha llamado Dios? ¿Y cómo vive usted con ese llamado? Es que yo siento que Dios me está llamando a, no lo sé, a predicar su palabra en otro país o a enseñar la Biblia a los niños, no lo sé. ¿Está de acuerdo con este llamado? Es decir, ¿entiende usted la soberanía de Dios en ese llamado? Muy importante esta segunda pregunta. ¿Está usted de acuerdo con el llamado de otros? Yo estoy de acuerdo con el llamado que Dios ha hecho a mis líderes en la iglesia, a mi pastor. Sigo cuestionando por qué es el pastor, si no me llena el ojo, por qué es el líder, si a mi parecer le falta. Los familiares de Jesús decían que Jesús estaba fuera de sí, estaba loco, ¿no? Usted ha experimentado el rechazo de sus familiares, sobre todo por su fe. Es el aleluya, es que he escuchado el Flanders, ¿no? El Flanders, el aleluya, etcétera. ¿Cómo ha sobrellevado ese rechazo o esa burla? ¿La ha superado? ¿Qué hace usted al respecto? Porque Jesús nos enseña que Él estableció su autoridad, ¿no? Y aquí hay que tener mucho cuidado porque cometemos el error muchas veces de queriendo establecer la autoridad de Dios, señalar los pecados de nuestros familiares y obviamente los herimos más, ¿no? Entonces creo que es importante tener sabiduría para superar este rechazo porque duele, el rechazo de la familia duele. Mire, lo que digan los demás no importa, pues sí, pero cuando es la familia que son seres que queremos, pues sí, sí impactan. ¿Cómo sobrellevar eso? Pues mi hermano, mi hermana, le agradezco muchísimo, como siempre, que nos haya acompañado en otra sesión más de este curso, el Evangelio de Marcos. Nos veremos próximamente para la cuarta sesión de este curso. Yo le pido, como siempre, encarecidamente, por favor, siga con su lectura de Marcos, siga leyendo el Evangelio, que es muy cortito. Le recomiendo que haga también una lectura complementaria de los otros evangelios para poder hacer una comparativa, en especial de sus hermanos sinópticos, es decir, del previo, Mateo, y del posterior, que es Lucas, para enriquecer un poquito más el estudio de este evangelio. Y pues les repito, nos veremos próximamente en la cuarta sesión. Que Dios le bendiga mucho.